Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para descubrir un nuevo vídeo lleno de consejos, experiencias y sobre todo, mucha buena vibra. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos deseado: adiós a los problemas. Pero no un adiós cualquiera, sino un adiós con estrategia, con herramientas y con la ayuda de una persona muy especial, Demet. Sí, escucharon bien. Vamos a analizar cómo Demet, con el apoyo incondicional de su familia, logró superar obstáculos y transformar su vida. No se trata de magia ni de soluciones milagrosas, sino de un proceso de autoconocimiento, resiliencia y, lo más importante, del poder del amor familiar. Así que prepárense para un vídeo lleno de inspiración y aprendizaje. Pero antes de sumergirnos de lleno en la historia de Demet, quiero recordarles a todos ustedes que si les gusta el contenido que comparto, si encuentran valor en mis vídeos, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarse de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir cómo Demet le dijo adiós a sus problemas, con la ayuda de su familia. Su historia es un ejemplo de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel, y que el amor y el apoyo de nuestros seres queridos pueden ser la clave para superar cualquier adversidad. Demet, como muchos de nosotros, se enfrentó a una serie de desafíos a lo largo de su vida. Problemas laborales, dificultades económicas, conflictos personales, la lista parecía interminable. Llegó un punto en el que se sentía abrumada, sin fuerzas para seguir adelante. Se sentía atrapada en un ciclo vicioso del que no veía salida. ¿Les suena familiar? A veces la vida nos lanza bolas curvas inesperadas, nos golpea donde más duele y nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber. Demet, al igual que muchos, se encontró en ese laberinto oscuro, sintiendo que la brújula de su vida se había averiado. Pero lo que realmente marcó la diferencia en la vida de Demet fue la decisión de pedir ayuda. A veces creemos que podemos con todo, que somos invencibles, pero la verdad es que todos necesitamos un hombro en el que apoyarnos, una mano que nos levante cuando tropezamos. Y Demet encontró ese apoyo incondicional en su familia. Esa creencia de que podemos solos es una trampa que nos ponemos a nosotros mismos. La vulnerabilidad, esa capacidad de mostrar nuestras debilidades, es en realidad una fortaleza enorme. Es el primer paso para construir una red de apoyo sólida, un círculo de personas que nos quieren y que nos impulsan a seguir adelante. Al principio, le costó mucho admitir que necesitaba ayuda. Sentía vergüenza, miedo al juicio, temor a ser vista como una persona débil. Pero su familia, con paciencia y amor, le demostró que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Le hicieron entender que no estaba sola y que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Ese miedo al juicio es un fantasma que nos persigue a menudo. Tememos lo que pensarán los demás, cómo nos verán. Pero la verdad es que las personas que realmente nos importan, las que forman parte de nuestro círculo íntimo, estarán ahí para nosotros, sin juzgarnos, ofreciéndonos su apoyo incondicional. Y a veces incluso aquellos que menos esperamos nos sorprenden con su empatía y comprensión. El primer paso fue identificar los problemas. Demet, junto con su familia, se sentó a analizar cada uno de los desafíos que enfrentaba. No se trataba de buscar culpables, sino de entender las causas y las posibles soluciones. Este proceso de introspección fue fundamental para que Demet tomara conciencia de su situación y comenzara a tomar las riendas de su vida. Este ejercicio de introspección es crucial. A veces nos perdemos en la superficie de los problemas sin llegar a la raíz. Es como tener una maleza en el jardín, si solo cortamos las hojas, volverá a crecer. Necesitamos excavar profundo y arrancar la raíz para eliminarla por completo. Y para eso necesitamos ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestros errores y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Una vez identificados los problemas, Demet y su familia comenzaron a buscar soluciones prácticas. Buscaron asesoramiento profesional, investigaron diferentes opciones y, lo más importante, se apoyaron mutuamente en cada paso del camino. No siempre fue fácil. Hubo momentos de frustración, de desesperación, pero nunca se rindieron. La búsqueda de soluciones no es un camino lineal. Hay altibajos, curvas inesperadas y callejones sin salida.
Pero la clave está en la perseverancia, en no rendirse ante la primera dificultad. Y en tener la flexibilidad para adaptarnos a los cambios y explorar diferentes opciones. A veces la solución que buscamos está justo delante de nosotros, pero necesitamos cambiar nuestra perspectiva para poder verla. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Demet fue su situación laboral. Había perdido su empleo y le costaba mucho encontrar uno nuevo. Se sentía desanimada, sin confianza en sus habilidades. Pero su familia la animó a no rendirse, a seguir buscando oportunidades y a creer en sí misma. Perder el empleo es una experiencia devastadora. No solo afecta nuestra economía, sino también nuestra autoestima y nuestra identidad. Nos sentimos inútiles, rechazados y perdemos la confianza en nuestras capacidades. Pero es importante recordar que un revés laboral no define nuestro valor como personas. Es solo un obstáculo en el camino, una oportunidad para reinventarnos y descubrir nuevas habilidades y pasiones. La apoyaron para actualizar su currículum, para practicar entrevistas y para establecer contactos en su sector. Incluso algunos miembros de su familia la ayudaron económicamente mientras encontraba un nuevo empleo. Este apoyo incondicional fue fundamental para que Demet no se rindiera y siguiera luchando por sus sueños. El apoyo familiar es un salvavidas en momentos de crisis. Tener a alguien que te escuche, que te anime, que te ayude a buscar trabajo y que te brinde apoyo económico es invaluable. Y no se trata solo de ayuda material. A veces una simple palabra de aliento, un abrazo o una conversación sincera pueden marcar la diferencia entre rendirse y seguir adelante. Otro aspecto clave en el proceso de transformación de Demet fue el cambio de mentalidad. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en el pasado, lamentándose por sus errores y por las oportunidades perdidas. Tenía que aprender a vivir en el presente, a enfocarse en las cosas que podía controlar y a tener una actitud positiva ante la vida. El pasado es un ancla que nos impide avanzar. Nos aferramos a los errores, a los remordimientos y a las oportunidades perdidas, y nos quedamos estancados en un ciclo de negatividad. Pero el pasado ya no existe, solo vive en nuestra mente. Podemos aprender de él, pero no podemos cambiarlo. Lo importante es enfocarnos en el presente, en las cosas que podemos hacer ahora para construir un futuro mejor. Su familia la ayudó a cambiar su forma de pensar, a ver los problemas como oportunidades de crecimiento y a valorar las pequeñas cosas de la vida. Le enseñaron a practicar la gratitud, a enfocarse en lo positivo y a rodearse de personas que la apoyaran y la inspiraran. La gratitud es un antídoto contra la negatividad. Cuando nos enfocamos en las cosas que tenemos, en lugar de las que nos faltan, cultivamos una actitud positiva y atraemos más cosas buenas a nuestra vida. Y rodearnos de personas positivas y que nos apoyen es fundamental para mantenernos motivados y superar los momentos difíciles. Además del apoyo familiar, Demet también buscó ayuda profesional. Acudió a terapia para trabajar en sus emociones, para superar sus miedos y para aprender a manejar el estrés. La terapia fue fundamental para que Demet se conociera mejor a sí misma, para que aprendiera a amarse y a valorarse, y para que desarrollara herramientas para afrontar los desafíos de la vida. La terapia no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es un acto de valentía reconocer que necesitamos ayuda y buscar un profesional que nos guíe en nuestro camino de crecimiento personal. La terapia nos ayuda a entender nuestras emociones, a superar nuestros traumas y a desarrollar herramientas para afrontar los desafíos de la vida de manera más saludable. A lo largo de este proceso, la familia de Demet jugó un papel crucial. No solo la apoyaron emocionalmente, sino que también la ayudaron a tomar decisiones importantes, a organizar sus finanzas y a establecer metas realistas. Se convirtieron en su equipo de apoyo, en su fuente de inspiración y en su mayor motivación. La familia es el núcleo de nuestra sociedad. Es el lugar donde aprendemos a amar, a compartir, a respetar y a apoyarnos mutuamente. Una familia unida y que se apoya mutuamente es una fuente inagotable de fuerza y motivación. Demet aprendió que el amor familiar es un tesoro invaluable, que tener personas que te aman y te apoyan incondicionalmente es un regalo que no tiene precio. Se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha, que tenía un ejército de personas dispuestas a ayudarla a superar cualquier obstáculo. El amor familiar es un escudo que nos protege del mundo exterior. Es un refugio seguro donde podemos ser nosotros mismos, sin miedo al juicio. Es un regalo que debemos valorar y cultivar todos los días. Y así, poco a poco, Demet comenzó a ver la luz al final del túnel.
Encontró un nuevo empleo, mejoró su situación económica, fortaleció sus relaciones personales y, lo más importante, recuperó la confianza en sí misma. Le dijo adiós a sus problemas no de la noche a la mañana, sino con esfuerzo, dedicación y el apoyo incondicional de su familia. La superación personal es un proceso gradual. No hay atajos ni soluciones mágicas. Requiere esfuerzo, dedicación, paciencia y perseverancia. Pero con el apoyo adecuado y la actitud correcta, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. La historia de Demet es un ejemplo de que con amor, paciencia y perseverancia, podemos superar cualquier adversidad. Nos enseña que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía, y que el apoyo familiar puede ser la clave para transformar nuestra vida. La historia de Demet es inspiradora porque nos muestra que todos tenemos la capacidad de superar los obstáculos y transformar nuestras vidas. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay esperanza. Y con el apoyo adecuado podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Así que si estás pasando por un momento difícil, si te sientes abrumado por los problemas, recuerda la historia de Demet. No estás solo, no tienes que enfrentar esto solo. Busca apoyo en tu familia, en tus amigos, en un profesional. No tengas miedo de pedir ayuda. No tengas miedo a mostrarte vulnerable. A veces, la mayor fortaleza reside en la capacidad de pedir ayuda. Y recuerda, la vida no siempre es fácil, pero siempre hay esperanza. Siempre hay una luz al final del túnel. No te rindas, sigue luchando por tus sueños y cree en ti mismo. Eres más fuerte de lo que crees y eres capaz de superar cualquier obstáculo. Cree en tu potencial. Todos tenemos talentos y habilidades únicos. No te compares con los demás. Enfócate en tus fortalezas y trabaja en tus debilidades. En resumen, hemos visto cómo Demet, gracias al apoyo incondicional de su familia, logró identificar sus problemas, buscar soluciones prácticas, cambiar su mentalidad y finalmente decir adiós a esos obstáculos que la atormentaban. Su historia nos recuerda la importancia de pedir ayuda, de rodearnos de personas que nos aman y nos apoyan, y de nunca perder la esperanza. La historia de Demet es un testimonio del poder del amor familiar, la resiliencia humana y la capacidad de transformación que todos tenemos dentro de nosotros. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que la historia de Demet les haya inspirado y les haya dado fuerzas para enfrentar sus propios desafíos. Recuerden que no están solos y que siempre hay una solución para cada problema. Recuerda que tú también puedes escribir tu propia historia de superación. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Se sintieron identificados con la historia de Demet? ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estaré encantada de leerlos y de responder a sus preguntas. Comparte tu historia. Tu experiencia puede inspirar a otros a superar sus propios desafíos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que tengan un día lleno de buena vibra y de oportunidades para brillar. Y recuerden, ustedes pueden lograr lo que se propongan. Hasta la próxima.